Uno. Querida audiencia, alguien dijo, y por supuesto fue un músico famoso del siglo XX, de música escolástica, dijo que la medida de desarrollo de un pueblo, de una nación, de un país, se mide por su adhesión a la música culta, a la música de escuela. Hay varios parámetros que miden el progreso de una sociedad, ¿no? Pero uno de ellos, sin duda, es esto que acabo de expresar. Con este antecedente, nuestro espacio tiene el agrado y el honor de iniciar un conversatorio con Andrea Vela. Andrea Vela es la primera directora de orquesta del país ecuatoriano. Ella estudió esta materia en Estados Unidos y luego en China. Pero que sea la propia Andrea la que nos vaya contando este proceso y lo que tiene como diseño para su vida profesional. Andrea Vela, te doy una cordial bienvenida y te agradezco por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Mi estimado doctor Marcelo Duati, es un honor para mí estar aquí compartiendo pantalla con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, llena de proyectos, de planes artísticos. Vamos a ver cómo nos va en un futuro. Hemos estado un poco detenidos por la pandemia, pero eso es a nivel global. Andrea, te voy a pedir de favor que, si bien es cierto que tengo dos estudios académicos de cuarto nivel, pero yo soy Marcelo nomás, ¿no? Quiero quitarme la costumbre muy española, muy latinoamericana de anteponer el título como si fuera parte del registro civil. Le habla el economista tal, el arquitecto no sé cuántos, el doctor Ipecacuana. No. Marcelo nomás, por favor. Bueno, dime una cosa, Andrea. Esto es una tendencia, una vocación. Debes haber sentido esta inclinación hacia la música desde muy temprana edad tuya. Cuéntanos si esto es así. Es verdad, la verdad es que yo siento que soy música desde que tengo uso de razón, y eso que mis padres, mi hermana, abuelo, todos son médicos en la familia. Yo soy nieta del doctor Carlos Mosquera Sánchez, quizás No me digas, qué linda sorpresa. Sí. Oye, el doctor Carlos Mosquera es un médico paradigmático en el Ecuador. Él era ginecólogo, estoy seguro de eso, y él fundó ya en la primera mitad del siglo XX una famosa y célebre clínica, ¿no? Tú eres nieta del doctor Carlos Mosquera. Qué buena cosa saber eso, Andrea. Y entonces, pese a esto, bueno, mi familia ha estado siempre vinculada con la música académica, clásica, la música popular, la buena música. Y recuerdo que siempre iba con la familia a los conciertos en el Teatro Sucre, conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Yo tenía apenas unos 3, 4 años y me cuentan que en el momento del receso de la orquesta, yo me quedaba sentada esperando la segunda parte, y era el momento en el que la gente salía al baño, se tomaba alguna cosa. Y yo tenía una afición tan profunda por escuchar más música y ver a los artistas que no me movía del asiento. Y eso continuó hasta el día de hoy. Y tuve la suerte de que mis padres nunca me dijeron, no, de la música no se vive, como siempre se comenta, ¿no? Y me apoyaron. A los 7 años ingresé ya al Conservatorio Nacional de Música en Quito. Sí, es como yo pensaba de ti. Tú tienes que haber nacido con esta inclinación, con esta tendencia, y simplemente tus padres tuvieron el acierto de iniciarte en el conservatorio, ¿no? Dicho sea de paso, tengo 5 hijos y los 2 últimos también se graduaron en el conservatorio en música escolástica, y su instrumento siempre fue el piano. Dime una cosa, ¿tocas o tocabas algún instrumento en especial tú? Yo soy violinista. Justo en aquellos conciertos de la Sinfónica Nacional me enamoré del violín.
Y ya a los 7 años empecé las clases formales de este instrumento. Entonces soy violinista y todavía toco el violín, así que ahora estoy aprendiendo la guitarra también. Pues créeme, Andrea Vela, que te felicito, porque hasta donde he visto y entiendo, el violín es uno de los instrumentos musicales más lindos, más bellos, y desde luego no fácil de dominarlo, ¿no? Esta Así es la es. verdad. Bueno, y me agrada que ahora estés pues en la guitarra. ¿En qué momento, en qué momento tú combinaste, Andrea Vela, tus estudios vocacionales de música escolástica, música culta, con tu educación formal? Y cuéntanos en qué escuela, en qué colegio te educaste tú formalmente. Sí, a los 7 años ingresé al Conservatorio Nacional de Música y empecé el colegio a los 4 años en el Colegio Americano de Quito. Y hay una historia, ¿no? Que cuando estaba en quinto curso, todavía no me graduaba, lógicamente, quise audicionar a la Sinfónica Nacional del Ecuador como violinista. Y el asunto es que ingresé a la orquesta, pasé la prueba y el director me dijo, usted sabe que el lunes ya tiene que venir a trabajar en la Sinfónica Nacional. Le dije, sí, pero maestro, yo todavía estoy en el colegio, podría darme unos 2 días para terminar exámenes y me dijo, no, el lunes tiene que estar aquí presente. Entonces recuerdo el fin de semana di unas pruebas que me faltaban y los profesores fueron muy buenos porque me apoyaron con esto. Y el lunes ya estuve trabajando en la Sinfónica Nacional del Ecuador. Lo que tuve que hacer es cambiarme de colegio. Me cambié a una escuela nocturna, el Colegio Andrade Marín, y allí estuve casi un año mientras trabajaba en la Sinfónica Nacional. Y luego de eso ya viajé a Estados Unidos y no me gradué en el país. Me gradué en el Seneca Valley High School en Estados Unidos porque fue allá donde conseguí la beca. Entonces, fue mi final del colegio un poco accidentado, ¿no? Estuve aquí, allá y el último año ya lo hice en Estados Unidos. En realidad tuve que hacer 3 colegios más los estudios del violín, clases privadas para poder dar mi audición de ingreso en el Conservatorio Peabody. Ahí yo tendría unos 17 años cuando todo esto sucedió. ¿Cómo habrá sido tu vocación, tu ADN, ¿no es cierto?, por la música, que te debe haber costado mucho dejar a tus compañeros de toda la vida en el colegio americano, pasarte a un colegio nocturno, por supuesto de prestigio, el Andrade Marín, pero debe haber sido una, una prueba difícil de superar, pero eso te impulsó tu tendencia y tu gusto ahora profesional, ¿no, Andrea? La verdad es que era tan fuerte mi pasión por ingresar a la sinfónica, por tocar el violín, por estar en ese mundo de la música que sí, por supuesto, dejé el colegio con un poco de pena, pero la alegría de poder hacer música todos los días, de tocar el violín era más fuerte. Así que podría decir que salí con mucha ilusión del colegio para estar cerca de lo que era mi sueño, ¿no? Andrea, la pregunta que te voy a hacer no tiene que ver precisamente conmigo, pero sí con la audiencia. Una parte de ella al menos que quisiera saber cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el violín y la viola. Claro, el violín tiene un registro más agudo comparado con la viola, es un instrumento además más pequeñito. La viola es algo más grande que el violín y tiene el registro más grave. También se lee en claves de sol y de do, el violín se lee en clave de sol únicamente. Y el sonido de la viola es un poquito nasal comparado con el violín. El violín es brillante totalmente. Tú lo has dicho, la palabra es un sonido brillante, ¿no es cierto? El de la viola es un poquito, claro, registro bajo, pero si la pregunta subsecuente, Andrea Vela, es si te ponen en la mano una viola, igual la tocas, tengo entendido. Podría defenderme. El problema es que tengo las manos chiquitas
y ya con el violín tengo suficiente. Además, yo uso un violín un poquito más pequeño de lo normal, es el siguiente, es un 7/8. El violín más grande es el 4/4, el 7/8 es un poquito más pequeño y me resulta más cómodo tocar en ese instrumento. Entonces, tocar una viola, la verdad es que sí se me dificultaría un poco en ese sentido, ¿no? Por el tamaño de mis manos. Lo que acabas de decir me hace preguntarte si tu violín, que se adapta a tus manos pequeñas, eso nos estás contando, al ser más pequeño, de alguna manera se afecta la caja de resonancia. Dicen que sí. Sin embargo, hay grandes maestros que tocan en violines 7/8 y es precisamente por esta razón. Lo mismo ocurre en las guitarras, por ejemplo. Las guitarras son instrumentos que necesitan de mucha extensión con las manos y grandes guitarristas tocan en guitarras más pequeñas. Todo depende de la madera, eh, también de con qué frecuencia se toca ese instrumento, como que el sonido se va puliendo con el pasar del tiempo y con la práctica. Entonces, no necesariamente. Además que la diferencia entre un 4/4 y un 7/8 es mínima, serán unos 2 centímetros, no más. Entonces yo pienso que no, y el cambio más va en la parte del mango, no tanto de la caja. Entonces sí, creo que no afecta tanto el sonido. Qué bueno saber eso para nuestra audiencia. Te pregunto algo, acabas de decir, te estoy haciendo preguntas que a ti te deben sonar muy básicas, ¿no? Te pido disculpas por eso, pero tenemos que entregar esto a nuestra audiencia y te voy a preguntar algo a partir de lo que mencionaste, que el violín, su finura, su calidad depende de la madera. Y en este sentido, la pregunta concreta es, ¿qué madera tenía, por ejemplo, un Stradivarius? Me parece que es ébano. Eh, Cambian las maderas, no estoy muy segura, pero sí son maderas duras, es lo que puedo decir. No, no tengo muy seguro, no tengo el dato seguro. Pero sí depende mucho de, no solamente de la madera, sino de las lacas, por ejemplo. Estaba leyendo que la laca es fundamental para no dañar el sonido del instrumento y también la cantidad de capas de laca que se pone sobre un instrumento. Hay que tener cuidado porque se puede opacar el sonido al llenarlo de pintura, ¿no? Entonces depende mucho de eso y también el arco. El arco tiene las cerdas que están hechas de la crin del caballo y también depende del tipo de arco. Hay arcos finísimos que son muy caros y las cerdas son muy bien elaboradas, muy bien trabajadas y esto por supuesto afecta el sonido. Entonces hay que tener, para tener un buen instrumento se necesita, bueno, tener mucho dinero y tener mucho cuidado en observar no solo la madera, sino cómo ha sido lacado, y el arco es fundamental para lograr un buen sonido en ese instrumento. Correcto, ¿no? Ya metiéndonos en el campo de la física, no debemos tener en cuenta de que el sonido, cualquiera que este sea, son líneas ondulatorias, son ondas, ¿no es cierto? Que chocan o se topan, ¿no es cierto?, con resistencias, en este caso la caja de resonancia de los instrumentos, y producen el sonido brillante, por ejemplo, que tú acabas de mencionar en el violín, ¿no? Ahora bien, entremos en la materia tuya, propiamente dicha, porque yo he tomado contacto contigo, Andrea Vela, al saber que eres la primera directora de orquesta del país. Cuéntanos eso, por favor, porque tengo algunas preguntas que hacerte al respecto. Bueno, yo empecé la dirección de orquesta muy joven y esto es una ventaja porque la dirección se aprende con la práctica, por supuesto en la academia, ahora que la dirección de orquesta claro, se ha formalizado el estudio, hay concursos, hay seminarios, hay maestrías, doctorados, antes no había, estamos hablando hace 100 años, no había esto. Entonces, fue un caminar desde muy temprano para mí. Eh, Empecé a estudiar dirección de orquesta a la par con los estudios del violín. Tendría unos 19 años, estaba en la Universidad de Louisville
y no había la especialidad de dirección de orquesta en esa universidad. Entonces, hablé con la directora de la orquesta de la universidad y ella me dijo, bueno, te puedo dar clases y podemos crear un curso de dirección de orquesta. Entonces, yo fui parte de ese curso, se llamaba Advanced Conducting Course, y seguí hasta que me gradué en el violín. Así que estamos hablando de, tenía 19 años apenas. Y desde entonces empecé a dirigir todo lo que aparecía frente a mí, bandas, coros, grupos pequeños de música contemporánea, orquestas. Y como era la única alumna de dirección de orquesta en la Universidad de Louisville, tenía muchas oportunidades. Inclusive recuerdo un concierto en donde se presentó música contemporánea y yo toqué el violín en una obra y dirigí 2 obras. Entonces fue una experiencia lindísima. Y así pasé los 3 años siguientes de mi especialidad en violín, la licenciatura. Y fue un comienzo, un inicio de la dirección con mucha suerte, como digo, lleno de oportunidades. Y eso fue lo que me dio la cancha, la seguridad para estar en el podio o en podios profesionales más adelante. Muy bien. Rápidamente cuéntanos tu estancia en institutos académicos de alta jerarquía en Estados Unidos y en China. ¿Qué hiciste en los 2 países? ¿Violín o dirección orquestal? Sí, en Estados Unidos hice violín y dirección orquestal. También empecé mis estudios de maestría con Harold Faberman, un gran maestro de dirección de orquesta, especializado en enseñar a directoras, a mujeres. Y luego saqué una beca de estudiantes sobresalientes extranjeros para China. Allí estuve 5 años y me especialicé en dirección. Fue lo que hice a profundidad y estudié con el maestro Chang Wo-yong, que este maestro no aceptaba alumnos occidentales, alumnos extranjeros. Y yo fui la excepción y me siento muy contenta por eso, porque es un gran maestro. Bueno, después de mis 5 años allí, gané una beca, y esto fue recién, para hacer mi Artist Diploma en la Catholic University of America, esto es en Washington, D.C. Allí estuve 2 años y saqué mi Artist Diploma en dirección de orquesta y ópera. Ese ha sido mi camino. Felicitaciones por todo lo que nos cuentas. Eres realmente una virtuosa, Andrea Vela. Vamos a entrar en materia y voy a preguntarte algo. ¿En qué consiste la dirección orquestal? Porque cuando uno va a un concierto, ve en el podio al director con una batuta que va dirigiendo, va haciendo movimientos, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué consiste? El trabajo previo es ensamblar todos los instrumentos, todos los sonidos, y luego simplemente debe ser un trabajo ímprobo. Cuéntanos un poquito en qué consiste la dirección. Sí, el primer paso es la relación íntima, muy cercana entre el director y la partitura y el pensamiento del compositor. Entonces el director es un trabajo complicado, difícil, pero muy interesante, descifrar todo lo que está escrito en esa partitura, no solamente desde un punto de vista técnico, de notas, de forma, de análisis armónico, melódico, rítmico de la obra, sino también un análisis más profundo, comprender por qué el compositor escribió esa partitura, qué le llevó a tener el lenguaje que ese maestro tiene. Después de que se ha comprendido esa partitura a profundidad, y lógicamente después de que el director ha aprendido la técnica de dirección, va frente a los músicos, el maestro, y empieza a ensayar. En el ensayo se pulen detalles como, por ejemplo, ritmo, notas equivocadas, armonía, balance, el estilo, que es tan importante. No se puede interpretar a Johannes Brahms en un estilo clásico, o no se puede interpretar a Vivaldi en un estilo de Mozart. Esto estaría
un poco desubicado en el sentido de cómo interpretar estilos. Y también, aparte de hacer todas estas correcciones musicales y técnicas, el director debe ser un líder positivo, una persona carismática que inyecte a sus músicos de esa energía para hacer lo mejor de esa partitura. Entonces, se dice que el director de orquesta es el mejor director de orquesta, es quien logra lo mejor de sus músicos, quien logra inspirar a sus maestros y quien alcanza sí, a entender el lenguaje profundo que está dentro de esa partitura, ¿no? Y luego compartirlo con el público. Entonces, ese es una de las funciones del director de orquesta. Ahora, ¿qué hace el director con las manos? Esto es una manera de comunicarse. La técnica de dirección de orquesta, la batuta, todo tiene un significado. Hay maneras de mostrar movimientos cortos o estacatos, movimientos largos o legados, tenutos, dar entradas a los músicos después de que han tenido muchos compases de cuenta, por ejemplo, de silencio, mostrar el fraseo de la música. Hay directores que se limitan a marcar 1, 2, 3, 4, pero yo pienso que el director debe ir mucho más allá y mostrar con las manos, con los gestos, la mirada, el cuerpo, el carácter de la música, la fuerza de la música, porque a la final el músico de una orquesta lo que quiere ver en su director es la música viva, no solamente un metrónomo que marca tiempos. Eso para mí no tiene mucho sentido. Entonces, siempre pienso en cómo mostrar la música con técnica, de una manera muy clara, pero también con mucha sensibilidad. Y eso es precisamente lo que hice ahora en Washington, fortalecer mi lenguaje expresivo en el podio. Esto es fundamental para mí. Qué magnífica explicación nos has dado, Andrea Vela. Claro, el buen director de orquesta tiene que entrar en el alma del compositor, en el contexto cultural en donde se compuso, qué fue lo que le impulsó, y obviamente en el alma personal subjetiva del autor, ¿no es cierto? Y luego hacer eso mismo penetrando en el alma de los instrumentistas, hasta ensamblarlos, coordinarlos. Es una tarea realmente ímproba. Por eso es que puede haber muchos músicos, pero no hay tantos buenos directores. Te felicito y como te dije al principio, Andrea Vela, para mí ha sido una complacencia y un honor conversar contigo. Considera este espacio que dirige tu amigo Marcelo Dotti como casa tuya propia. Un estrechón de manos y una felicitación, Andrea Vela. Un gran abrazo, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias y adelante, mucha fuerza con lo que está haciendo, que es maravilloso. Gracias por comunicarnos siempre la verdad. Gracias, Andrea.